Casi todo lo que tú ubicas como Navidad, como el nacimiento de Jesús y el concepto mismo de Cristo, tienen orígenes 2500 años antes de Cristo, en Egipto, en Persia, en Grecia, en Roma. Así es que vamos a hablar de los orígenes paganos de la Navidad y qué es lo que aporta la tradición cristiana. No te lo pierdas. Cristo y Sol Invicto, dos conceptos que van a estar profundamente relacionados para ir construyendo eso que hoy es la Navidad. Vamos a hablar del concepto de Sol Invicto, del concepto de Cristo y vamos a hablar de historia. Nos vamos a meter en un terreno que en general a todo el mundo le gusta, el Imperio Romano, que no sé por qué nos fascina tanto a todos, pero bueno, pues vamos a hablar de los orígenes paganos de la Navidad en el Imperio Romano. Y bueno, vamos a ubicarnos. Es difícil empezar a hablar del Imperio Romano. ¿Cuándo empiezas a contar la historia de Roma? Esto es complejísimo. A ver, recordemos que Roma como ciudad pues es del siglo VIII antes de Cristo, que Roma fue una república durante varios siglos. El Imperio Romano como tal, eso a lo que tú y yo le llamamos Imperio Romano, pues que empieza con Octavio César Augusto. Octavio César Augusto, el sobrino e hijo adoptivo de Julio César, que es contemporáneo de Jesús. Octavio César Augusto fue el emperador romano del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Ahí empieza el imperio. Pero vámonos un poquito antes a la gran expansión del Imperio Romano que nos va a ayudar a comprender los orígenes paganos de la Navidad. Así es que vamos a viajar al año 195 a.C. Es una fecha muy importante porque en ese año, 195 a.C., es cuando los romanos invaden Bizancio, después llamada Constantinopla, hoy llamada Estambul. Y la conquista romana de Bizancio, que en realidad primero fue una alianza militar y luego los conquistaron, la conquista romana de Bizancio marca el inicio de una época fundamental, cuando los romanos empiezan a invadir y a conquistar el mundo helenístico, el mundo griego. Ubícate en el Mediterráneo, aquí tienes un mapa, tienes el Mediterráneo occidental, el Mediterráneo oriental. Los romanos surgen, obviamente, en torno a Roma, península itálica. Cuando comienza la expansión de los romanos, ellos comienzan su expansión hacia el Mediterráneo occidental. Hoy el Mediterráneo occidental te puede parecer pues tal vez el lugar más importante de Europa, casi el centro del mundo, España, Portugal, Francia, Italia. En aquella época es el final del mundo, es ya lo último, el rinconcito del planeta. Luego están las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, y luego la nada. Entonces los romanos comenzaron su expansión primero por donde era más fácil, zona menos civilizada y menos poblada, Mediterráneo occidental. Aún así, ahí tuvieron las famosas guerras púnicas, ¿no? Las guerras contra los cartagineses, que no son otra cosa más que descendientes de los fenicios, que no son otra cosa más que los cananeos de la Biblia. Pero bueno, los romanos primero conquistaron todo el Mediterráneo occidental y ya con eso asegurado, en el año 195 empezaron a conquistar el Mediterráneo oriental, el mundo griego. Cuando decimos Grecia o mundo helénico en la antigüedad, no pienses en este cachito chiquito que hoy es Grecia. Todo el Mediterráneo oriental es Grecia, es el mundo helenístico, el mundo griego, lo que hoy es Egipto, sobre todo el norte de Egipto, el norte de Libia, la costa del Medio Oriente, todo lo que hoy es Turquía, todo eso es el mundo griego, se habla griego, es la lengua franca en la que todo el mundo se entiende. Bueno, Roma penetró a este mundo griego en el año 195 y lo fue conquistando todo. Entre el 195 y el 30 a.C., todo el Mediterráneo oriental, todo el mundo griego, Egipto, el Medio Oriente, todo quedó bajo dominio romano. ¿Por qué te cuento todo esto para hablar de la Navidad? Bueno, porque es importante comprender
¿Qué se piensa ya? ¿Qué cultura hay ya? ¿Qué tradiciones religiosas hay ya? Ahí a donde llegan los romanos. Porque lo que tiene de bonito el Medio Oriente y el antiguo Egipto y lo que hoy es Turquía en la antigüedad es que ahí se mezclaron todas las culturas, ¿no? Ahí están los egipcios, los sumerios, los hebreos, los cananeos, por ahí llegan los persas, por acá llegan los griegos. En el Mediterráneo Oriental y el Medio Oriente se fusionó todo el mundo antiguo. Para cuando Roma conquista el Medio Oriente y el mundo antiguo, el Mediterráneo Oriental, ya se ha mezclado ahí todo. Roma conquista el mundo helenístico. El mundo helenístico que Roma conquista a partir del año 195 a.C., ya pasaron 200 años de la muerte de Alejandro Magno, este mundo griego ya es una fusión de todas las culturas del mundo antiguo. Ahí se ha mezclado hasta lo indio, o sea, hasta las ideas de la India, hindús, Persia, Sumeria, Babilonia, Egipto, el pueblo hebreo. Todo se ha mezclado en este Mediterráneo oriental que Roma empieza a conquistar. Vámonos un poquito más para atrás. Fíjate hasta dónde tenemos que viajar para encontrar los orígenes paganos de la Navidad. Vámonos al Imperio Egipcio. Vamos a ubicarnos en Egipto, no tan lejos en el pasado, solamente en el siglo XV a.C., en torno al año 1500, el nuevo imperio egipcio, la versión más grande del antiguo Egipto que abarca, como puedes ver en el mapa, pues todo lo que es el Nilo y toda la costa del Mediterráneo Oriental, toda la costa del Medio Oriente, todo esto es parte del antiguo Egipto. ¿Por qué hablamos del antiguo Egipto? Pues fíjate, en Egipto hay varios antecedentes de lo que luego será el culto cristiano y desde luego la idea de la Navidad. De entrada, por increíble que te suene, en Egipto tenemos la primera religión monoteísta de la historia. No, no estoy hablando del intento fallido de Akenatón de imponer al dios Atón por encima de todos los demás. La religión egipcia es monoteísta. Yo estoy convencido de que no existen las religiones politeístas, existen los relatos politeístas. Es decir, uno puede pensar que Egipto es politeísta porque tiene muchos dioses, igual que Grecia, igual que la India, que tiene hasta 33 millones de dioses, o que los pueblos toltecas, que tienen docenas de dioses. Pero todos estos pueblos saben que solo hay una causa suprema de todo. Eso es monoteísmo. Los diversos dioses son el relato con el que tratan de explicarte esta misteriosa causa suprema. Ra no es el dios del sol en Egipto. El sol es una manifestación de Dios que se llama Ra. Parece lo mismo, pero no lo es. Bueno, pero también es muy importante porque en Egipto comienza, por supuesto, el culto al sol, Ra, el sol, que será muy importante porque el culto al sol se va a ir convirtiendo en la religión más importante de todos los pueblos antiguos hasta llegar a Roma. Y el sol tiene una fecha de nacimiento. El sol nace el 25 de diciembre. Y entonces vamos hacia allá. Bueno, en Egipto surge la idea del culto al sol. Pero más allá de eso, porque eso todo mundo venera al sol, en Egipto surge el concepto de Trinidad, la idea de Dios que es uno y trino, de una sola causa suprema que se manifiesta de tres maneras. La Trinidad es un concepto egipcio. Ojo, la Trinidad egipcia no es como la cristiana. La Trinidad cristiana es diferente, es más abstracta, es más filosófica, quizás es más profunda, pero el concepto de Trinidad viene de Egipto. El concepto de sagrada familia viene de Egipto. El concepto de una madre, una doncella virgen, que es madre del Hijo de Dios, que va a redimir a la humanidad, no te pierdas el video de Guadalupe porque ya hablamos mucho de eso, también viene de Egipto. Y el concepto de que hay resurrección y vida eterna, porque se vence a la muerte, todo eso también viene de Egipto. Y esto ya lo puedes empezar a ver en cuestiones como la Navidad, ¿no? Es decir, finalmente, la Navidad cristiana es el nacimiento de Jesús. Jesús que nace de una doncella virgen, la Virgen María, y que es el Hijo de la Virgen María y Dios, y que tiene como objetivo redimir a la humanidad, resucita después de derrotar a la muerte y te ofrece vida eterna. Bueno, pues todo esto viene desde el antiguo Egipto, imagínate nada más. En el antiguo Egipto, que tenemos, ya habrá que hacer un programa solamente de los simbolismos sagrados del antiguo Egipto, que tenemos a la diosa Isis, que es la doncella virgen, madre del hijo de Osiris. Osiris, el dios de la resurrección del antiguo Egipto. Entonces tienes a Osiris, que es
el dios que rige Egipto, el dios de la resurrección, porque va a resucitar, y tienes a Isis, que es la madre tierra, y tienes, ojo, tienes, digamos, al satán egipcio, que es Set. Set es la contraparte de Osiris, es su hermano gemelo, pero oscuro. Osiris es el dios de Egipto, Osiris es el dios del Nilo, Osiris representa por lo tanto cómo el cosmos, el orden, triunfa sobre el caos, es el dios de la civilización, porque el Nilo permite la civilización, mientras que Set es el señor del desierto, el desierto todo lo destruye, Set es el señor del caos, el Nilo y la civilización tienen que luchar todo el tiempo contra el desierto para sobrevivir. Bueno, entonces resulta, según la tradición, que tienes a dos hermanos, ¿no? A Osiris y a Set. Y claro, pues son como Thor y Loki prácticamente en ese sentido, ¿no? Set siempre tiene envidia de Osiris, porque Osiris es el que rige Egipto, es el que rige el Nilo, es el que rige la civilización, y el otro rige el caos del desierto. Y bueno, pues entonces un día Set decide asesinar a Osiris, para lo cual pone una trampa, y en una reunión de los dioses dice Set: voy a proponer un juego, y saca un cofre precioso incrustado con joyas y gemas y con oro y demás, y dice: aquel que quepa perfectamente dentro de este cofre es suyo. Y claro, como el zapato de la Cenicienta, ¿no? El cofre estaba hecho para que Osiris cupiera ahí al puro centavo. Y Osiris cae en la trampa, Osiris cae en la trampa, Osiris se mete al cofre: ah, mira, yo quepo perfectamente, es mío, sí, es tuyo, lo cierra. Y bueno, el tema es que deja a Osiris encerrado en el cofre. Y lo mata. Y corta su cadáver en 14 pedazos. Y echa sus 14 pedazos al Nilo. Pues ya. Y toma el poder. Y una vez que Set toma el poder en Egipto, es como el demonio tomando el poder en el mundo. Set toma el poder en Egipto. Y claro, el desierto se apodera del Nilo, y viene la sequía, y viene el sol abrasador, y el Nilo deja de circular, y la agricultura deja de florecer, y Egipto se sumerge en el caos. Pero Osiris, que es el que podría evitarlo, está muerto. Y entonces Isis, que es la consorte, la hermana y la esposa de Osiris, Isis está desconsolada, Isis llora porque le mataron al marido. Pero Isis además había recibido una profecía: tú serás la madre del Hijo de Dios que debe de redimir a la humanidad, Horus. El tema es que Isis pues no tuvo tiempo de concebir a Horus antes de que le mataran a Osiris. Todo esto te lo cuento también un poco en el capítulo de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tiene que ver la Isis egipcia con la Virgen de Guadalupe? No te pierdas ese programa, pero mientras sigamos con esto. El tema es que Isis necesita devolverle la vida a Osiris porque necesita tener con él a un hijo, y entonces recompone el cadáver de Osiris, que fue partido en 14 pedazos. Isis solamente recupera 13, le falta el pene de Osiris, le falta la parte más importante. Y bueno, hay una tradición que dice que Isis se mete a nadar al Nilo y sale embarazada. Hay otra versión más juguetona que dice que Isis brincó encima del cadáver y aterrizó embarazada del otro lado. Da igual como sea, es un simbolismo que te dice que Isis queda embarazada sin acto sexual. Es decir, es una doncella virgen que, siendo virgen, queda embarazada, y queda embarazada de Osiris, es decir, de Dios, y tiene a Horus, y Horus es el salvador de la humanidad, conocido en Egipto como Horus, el único en las alturas, Horus, el Altísimo. Y esto ya se parece mucho al cristianismo. Por cierto, en Egipto, que está más al sur, todo esto ocurre el 6 de enero, no el 25 de diciembre. Dato cultural, porque por eso hasta el día de hoy, en la religión ortodoxa griega, en el cristianismo ortodoxo, la Navidad se conmemora el 6 de enero, no el 25 de diciembre. Pero bueno, entonces el tema es que aquí tenemos ya el concepto de la doncella virgen, madre del Hijo de Dios que debe de redimir a la humanidad. Entonces en Egipto ya tenemos muchos elementos que van a estar presentes en la Navidad. Bueno, en el cristianismo en general, pero desde luego en la Navidad. Ya tenemos a la doncella virgen, madre del Hijo de Dios. Aquí arribita de Egipto pues tenemos el llamado Medio Oriente, donde se desarrolló esa civilización a la que llamamos Mesopotamia. Los sumerios, los acadios, los babilonios y todo lo demás. Uy, pues esa zona del mundo, que es el Medio Oriente, que es donde luego van a ir surgiendo todos los pueblos semíticos, los cananeos, los arameos, los amorritas y desde luego los
hebreos, es decir, los judíos. Bueno, pues en toda esa zona del Medio Oriente, en Mesopotamia, hay muchas leyendas que también van a ser parte del cristianismo. La más bonita y la más importante, en el centro de Babilonia hay un jardín y en el centro del jardín crece el árbol de la vida. El concepto de árbol de la vida, que lo ves en el Génesis bíblico, que en el paraíso está el árbol del bien y el mal, y después de que Adán y Eva comen del árbol del bien y el mal, surge el árbol de la vida. El concepto del árbol de la vida que da la vida eterna es de Mesopotamia y es muy cristiano. La historia del diluvio, esa que conocemos con Noé en el Génesis, Noé, el diluvio, el arca, una lluvia de 40 días y 40 noches, demás. Bueno, el relato del diluvio también es de Mesopotamia. Hay que ubicar que el relato del diluvio del Génesis pues debe estar escrito en torno al siglo V antes de Cristo, tal vez de leyendas que se cuentan de tiempo atrás, pero siglo V antes de Cristo, mientras que la historia del diluvio de Mesopotamia ya aparece escrita en la epopeya de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh descubierto en tablillas de arcilla cocida del siglo XXVI antes de Cristo. Entonces, para el siglo XXVI antes de Cristo, o sea, 2700 años antes de la era cristiana, es decir, 700 años antes de que exista o no el supuesto Abraham, 2000 años antes de que surjan las escrituras hebreas, ya está la historia del diluvio. Porque Gilgamesh, que está buscando la inmortalidad, pues le dicen, hay un inmortal llamado Utnapishtim, si lo encuentras a él, él te va a decir el secreto de la inmortalidad. Y Utnapishtim es el Noé de Sumeria. Utnapishtim era el favorito del dios él, nada más. Y no, del dios Enki. No me acuerdo de qué dios era el favorito, la pura verdad. Pero el tema es que los dioses de Mesopotamia, los famosos Anunnaki, deciden que van a inundar la tierra para acabar con los hombres, y entonces uno de los dioses le dice a su favorito Utnapishtim, oye, va a haber un diluvio, pero si haces un arca te puedes salvar. Utnapishtim construye un arca, viene el diluvio, aquí solo dura 7 días y 7 noches y mueren todos menos Utnapishtim. Y a Utnapishtim en recompensa se le da la inmortalidad. Entonces, conceptos, claro, que diferentes, pero van a ser parte de la tradición judía y por lo tanto de la cristiana. La idea de la serpiente, acuérdate del Génesis, tan importante la serpiente en judaísmo, cristianismo e islam, la serpiente, el más astuto de los animales del paraíso, que le dice a Eva, ándale, ¿por qué no pruebas el fruto del conocimiento del bien y el mal? Bueno, en el Enuma Elish y también en el texto de Gilgamesh, 2700 años antes de Cristo, ya se habla de cómo en la base del árbol de la vida está enroscada la serpiente y cómo la serpiente es la que le arrebata a los hombres la inmortalidad. Que esto se parece a Adán y Eva, que pierden la inmortalidad después de hacerle caso a la serpiente. Pero esto es 2700 años antes de Cristo. Entonces fíjate, en Egipto ya tenemos desde el 2500, 2000, 1500 antes de Cristo, un montón de elementos que van a ser parte de la tradición cristiana, incluyendo la Virgen Madre del Hijo de Dios y demás. De Mesopotamia tenemos otros elementos de la tradición cristiana, como el árbol de la vida, el diluvio, la serpiente y la pérdida de la inmortalidad. Allí en Mesopotamia, en particular, entre los sumerios, hay una leyenda que, por cierto, son los personajes de mi libro El Evangelio según Luzbel, los dioses Tammuz e Inanna. El Evangelio según Luzbel, que comienza en algún lugar del Medio Oriente muy cerca del fin de los tiempos, te habla de que Tammuz e Inanna, claro, esto ya es mi fantasía, ¿no? Tammuz e Inanna como la última pareja sobreviviente al apocalipsis. Bueno, Tammuz e Inanna son dioses de la antigua Mesopotamia. Ojo, Tammuz era un pastor que se enamora de Inanna. Inanna es la diosa de la vida, de la muerte, del amor, de la fertilidad. Bueno, y Inanna se enamora de Tammuz. Y entonces los dioses están celosos de Tammuz porque Inanna se ha enamorado de él. Y entonces los dioses matan a Tammuz. Y entonces Tammuz va al mundo de los muertos. Y entonces Inanna, muy al estilo de Isis con Osiris, tiene que descender al mundo de los muertos a resucitar a Tammuz. Tammuz era un hombre, Tammuz era un mortal, bajó al inframundo, es resucitado por Inanna y emerge triunfante del inframundo como Dios.
ya no como hombre, sino como Dios, como un Dios solar. Y esto también se parece mucho a la tradición crística. Pero además nos dicen que Tammuz, de pura casualidad, nació, sí, de una doncella virgen. Tammuz es el hijo de la virgen Semiramis. Y según la tradición de los Anunnaki, la tradición sumeria, Semiramis fue una virgen que fue preñada por los rayos del sol. Échale un ojito al cuadro La Anunciación de Fra Angelico. Bueno, hay muchos, pero a mí me encanta La Anunciación de Fra Angelico, que se ve precisamente cuando el arcángel Gabriel le está anunciando a María que va a ser la madre del Hijo de Dios. Y se ve antes de que el Espíritu Santo fuera la palomita que conoces hoy, era un rayo de sol. Y se ve el rayo de sol que atraviesa al arcángel y llega al vientre de María, ¿no? Bueno. Entonces Tammuz es el hijo de una virgen llamada Semiramis que fue preñada por los rayos del sol. ¿Cuándo nació Tammuz? Sí, el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque es un dios solar y el sol nace el 25 de diciembre. Ahora hablamos más de eso. Tammuz será conocido entonces como un dios de la fertilidad y su leyenda será esa, que Tammuz nació de una virgen, murió el 20, que nació de una virgen, nació el 25 de diciembre, murió, descendió al inframundo y resucitó. No sé si te suena, pero bueno, pues es que ahí está. Inanna, diosa del amor, es la que... Ojo, aquí vienen las diferencias. Osiris muere. Osiris es asesinado por Set. Y es Isis, su esposa, su consorte, la que tiene que ir por él a devolverle la vida. Aquí está pasando lo mismo. Tammuz es asesinado por otros dioses, se va al inframundo y entonces es Inanna quien tiene que descender por él a devolverle la vida. En los dos casos es la diosa la que desciende al inframundo a resucitar al dios. En la tradición cristiana esto no es así. En la tradición cristiana Jesús muere, desciende al inframundo, lucha contra Hades. En el Evangelio dice Hades, luego le cambian por Satán, derrota a Hades, por lo tanto derrota a la muerte y resucita triunfante, sin ayuda externa. Ese es un cambio fundamental en la tradición cristiana. Ahorita abundamos más en eso. Pero el tema es que veamos que estos relatos pues evidentemente se parecen. Y bueno, renace del inframundo triunfante, invicto, como un dios solar, que por eso nace el 25 de diciembre. Entonces ya tenemos la raíz egipcia, tenemos la raíz del Medio Oriente, de Mesopotamia, de Sumeria. Vámonos a Persia, el imperio persa que llegó hasta Egipto y que dominó todo el mundo antiguo. Bueno, el concepto mismo de un dios creador de la humanidad, Ahura Mazda, es de los persas, del mazdeísmo o el Mazdayasna, la religión de los persas. Ya haremos, por cierto, algún programita de los Reyes Magos, porque los Reyes Magos tienen todo que ver con la tradición persa. Pero bueno, entonces el concepto de Dios creador, persa. Los persas también tienen el concepto, igual que los egipcios, de un alma eterna. Y esto es fundamental en el cristianismo, que no se le llama alma eterna, sino alma inmortal. Pero bueno, los ángeles, tan importantes en la tradición judía, cristiana y musulmana, los ángeles son mazdeístas. La religión de los persas, el mazdeísmo, es la primera que representa estas emanaciones de Dios como seres humanos alados. El concepto de ángel como vínculo entre Dios y los humanos es persa. También de los persas, aunque también en Egipto, surge el concepto de juicio final. La idea de que Dios, Ahura Mazda en este caso, creó a los seres humanos con el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, pero habrá un juicio final y habrá premio para unos y castigo para otros. No sé si te suena, pero lo más interesante del mazdeísmo, estamos hablando que esta es la religión que predica el profeta Zaratustra o Zoroastro. Tendríamos que ubicarnos en torno al año 800 antes de Cristo. Ojo, para el 800 antes de Cristo no solo no ha nacido el cristianismo, ni siquiera ha terminado de nacer el judaísmo. Te puede sonar como a blasfemia, pero no ha terminado de nacer el judaísmo. Está en el proceso, por supuesto. Lo que es que el proceso del judaísmo es muy complejo, requiere de toda una línea de profetas. Bueno, lo más perturbador o lo más interesante del Mazdayasna o mazdeísmo persa del profeta Zaratustra, 800 antes de Cristo, es que te habla de que están esperando al Salvador. Están esperando al Mesías. Efectivamente, los persas son tal vez los primeros que en su religión están esperando al Mesías. Dato cultural, casi spoiler del video que voy a hacer después, los Reyes Magos son persas. ¿Qué crees que fueron a hacer? Pues a buscar al Mesías
de los persas. Y ahí mismo en el imperio persa surge otra religión paralela al mazdeísmo, que es el mitrayasna o el mitraísmo, el culto a Mitra. El culto a Mitra, que es una religión, a ver, ojo, Mitra en realidad es un dios de la India. Es un dios de los antiquísimos de la India, Mitra, que luego será, está en sánscrito el nombre, que luego será retomado por los persas y se va a hacer el culto más popular del imperio persa cuando Persia y Roma se pelean por las fronteras del Medio Oriente y los soldados, los legionarios romanos, se van a hacer muy adeptos del culto a Mitra y el culto a Mitra va a penetrar en el imperio romano. Bueno, ¿de qué se trata el culto a Mitra? Por cierto, Mitra, una palabra del sánscrito muy bonita, significa amigo. Es el dios que es tu amigo. ¿Cómo es representado casi siempre Mitra? Como un buen pastor guiando a sus ovejas, cargando una de ellas aquí en la espalda. Es una religión persa, llegó a ser la más importante, no tanto del imperio persa, sino del romano. De hecho, fue la religión dominante del imperio romano los primeros 4 siglos de la era cristiana, hasta que el emperador Teodosio la prohibió en el año 391, y la prohibió porque se parece mucho al cristianismo, que es lo que él está imponiendo como culto oficial, y en realidad los mezcla. Esa es otra historia. En fin, Mitra, tu amigo, el dios que es tu amigo, Mitra era el dios de la luz y por lo tanto era representado por el sol y sí tenía su fiesta máxima el 25 de diciembre. Mitra nació un 25 de diciembre. ¿Nace de una madre virgen? Más o menos, simbólicamente sí. Aquí no se habla de una doncella virgen, pero fíjate qué interesante. En el mitraísmo se habla de que un día un rayo bajó del cielo y partió una piedra y ahí estaba Mitra. El rayo bajando del cielo es como el rayo de sol que es el Espíritu Santo, o como la pluma que baja y Coatlicue. Ojo, porque esto me encanta en la tradición tolteca, ¿no? Coatlicue está, o Chimalma, según que leas, leyendo, barriendo el templo, cuando ve una pluma que desciende del cielo, se la guarda entre sus ropas y luego descubre que está embarazada de Huitzilopochtli o de Quetzalcóatl, según el mito que estés leyendo. Pero es lo mismo, Quetzalcóatl es el Dios redentor de la humanidad y es el hijo de una madre virgen. Pero bueno, entonces claro, el rayo que cae del cielo a la tierra, ese es el descenso de Dios, es el Espíritu Santo. La madre tierra, bueno, pues es una piedra. En fin, la piedra se parte y nace Mitra. ¿Cuándo? El 25 de diciembre. Y era conocido como el hijo de Dios. Se llegó a relacionar con Ahura Mazda y se decía que era el hijo de Ahura Mazda. Entonces Mitra es el hijo de Dios y de una piedra. Pero era el redentor de la humanidad y se cuenta que Mitra derrotó al demonio, como Jesús. ¿Cómo derrotó Mitra al demonio? De una forma hermosa. Yo siempre digo, y es un buen momento para recordártelo, ahora que se acerca la Navidad, no está en la naturaleza de las tinieblas derrotar a la luz. Eso nunca lo olvides. Y en tus momentos de peor desesperanza, no está en la naturaleza de las tinieblas derrotar a la luz. La luz triunfa. ¿Por qué? Porque la luz es la verdad. La oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Es más allá de un juego de palabras. Piensa en un foco. Es una fuente que irradia luz, que emana luz. En el mundo existen fuentes que irradian luz, que emanan luz o que reflejan luz. No hay nada que irradie oscuridad, no hay nada que emane oscuridad, no hay nada que refleje oscuridad. Entonces tú tienes una fuente de luz, la luz es la realidad. Conforme tú te alejas de la fuente de luz, tienes una ausencia y tienes cada vez menos luz. A esta ausencia de luz, a este alejamiento, le llamamos oscuridad. Pasa lo mismo con el frío. Hay fuentes que irradian calor, que emanan calor, que reflejan calor, pero no hay fuentes de frío, ¿sí? Tú tienes una fuente que irradia luz y calor. Y conforme te alejas de la fuente de calor, tienes una ausencia a la que le llamamos frío. El tema es, la luz es real, existe. El calor es real, existe. Lo otro es solo una ausencia, un alejamiento, una negación. El frío y la oscuridad no existen en términos filosóficos. Agustín de Hipona va a hacer, por supuesto, el símil con el bien, diciéndote la fuente del bien, Dios,
Conforme te alejas de Dios hay una ausencia y a esa ausencia le llamamos mal. No está en la naturaleza de las tinieblas derrotar a la luz, porque además se habla mucho en la tradición cristiana, ¿no? De la lucha, de la batalla final entre la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad no combaten. Dios no combate con el diablo, ¿sabes? El diablo no es real. Dios sí. No combaten. Si Dios es, aquello a lo que llamas demonio o diablo o Satán no es. Y es lo mismo. La luz y la oscuridad no combaten. Si tú prendes la luz, la oscuridad no pelea, simplemente se disipa. Lo mismo pasa, por cierto, con la verdad. La verdad derrota a la mentira. No pelean. La verdad la expones y la mentira desaparece. Por eso los que mienten tienen que repetir tanto las mentiras. Pero bueno, entonces Mitra derrota al demonio. ¿Cómo? No luchando. El demonio representa la oscuridad, el frío, la ausencia de Dios. Mitra derrota al demonio persa llamado Arimán, diciéndole: yo soy la luz del mundo. Eso que vemos en los evangelios como una de las frases fundamentales de Jesús es una de las frases fundamentales de Mitra. Yo soy la luz del mundo, y el demonio desaparece. Dato cultural, cuenta la tradición mitraísta que Mitra al nacer fue adorado por pastores. Y después de su nacimiento fue sumergido en un manantial sagrado para purificarlo, como luego Jesús será bautizado por Juan en el Jordán. De hecho, el rito principal de la tradición, de la religión mitraísta, es, fíjate nada más, el rito principal del mitraísmo, un banquete ritual donde se conmemora el triunfo de Mitra sobre Arimán, y en ese banquete ritual se come, sí, pan y vino. ¿Cómo se parece todo esto? Y ahora vámonos a Grecia, porque al final, después de Alejandro Magno, es la cultura griega la que va a imponerse por encima de todas estas. Y en la tradición griega, a ver, ponte a ver la mitología griega. La mitad de las diosas son la madre virgen del hijo de Dios, Dios siempre Zeus. Hay cualquier cantidad de leyendas de doncellas que, sin acto sexual como tal, quedan preñadas de Zeus. Ya puedes llegar hasta Hércules, que tiene un relato relativamente crístico, muy interesante. La idea de un alma humana que tiene que elegir entre el bien y el mal, eso es bien platónico, eso es bien griego, 500 años antes de Cristo. Y ya tenían los griegos, además de sus múltiples dioses, uno al que le llamaban el Dios desconocido, el verdadero Dios. Ese es el Yahvé de los judíos, ese es el Dios cristiano. Y ojo, tanto los griegos como los griegos y los romanos son parientes. Son descendientes de los pueblos arios, de los pueblos indoeuropeos, provenientes del Cáucaso y del Asia Central. Y en la antiquísima mitología de los arios indoeuropeos, estamos hablando 2000 a 1500 antes de Cristo, tienes al dios Agni, que por cierto, Agni es el fuego. Jesús fue mucho tiempo representado también como una flama, después el Espíritu Santo. Agni, el fuego, es hijo de Pritivi, que es la madre tierra, y de Diauspiter, o Diauspitar, es decir, de Dios Padre. Diauspitar, que de ahí viene, o sea, Deus Pater, Dios Padre, Zeus Pater, Zeus, Iuspiter, Júpiter, bueno, Júpiter, Zeus, Dios Padre, pues todo viene de la mitología aria. Y Dios Padre tiene a un hijo con doncellas vírgenes. Es decir, que eso viene desde allá, ¿no? Así es que, ¿qué te puedo yo contar? Y bueno, también aparece en el capítulo de Guadalupe, que no te puedes perder, las esculturas antiquísimas de Horus cargando al niño, que tanto se parecen a las pinturas de María cargando a Jesús, o Semiramis cargando a Tamus. Esta idea de la Madre Virgen amamantando al niño es mucho más que cristiana, es prácticamente universal. Bueno, total que Jesús nace, según la tradición. A ver, ¿cuándo nace Jesús? Luego alguien me va a decir, ni siquiera está demostrado históricamente que Jesús existe. No está demostrado históricamente que Jesús existe. Sí se puede demostrar con algunas pruebas periféricas, no tan absolutas, no tan contundentes. Aquí siempre aplica esto de la fe. Tampoco se puede demostrar la existencia del Buda, tampoco se puede demostrar la existencia de Zaratustra, no se puede demostrar la existencia de Homero, imagínate nada más, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos en la tradición.
Jesús nace entre el 7 y el 4 antes de Cristo. ¡Pam, pam! Sí, Jesús nace entre el 7 y el 4 antes de Cristo. Toda la tradición te dice que Jesús nace en tiempos del rey Herodes. Herodes murió el 4 antes de Cristo. No hay que olvidar que contar los años en antes y después de Cristo es un cálculo que hizo un monje cristiano, Dionisio el Exiguo, en el siglo VI y que lo impuso Carlomagno en el siglo IX. Entonces, ya cuando se hicieron esos cálculos, pues no se ajustó del todo. Pero si Herodes murió el 4 antes de Cristo y Jesús nació en tiempos de Herodes, Jesús nació antes del 4 antes de Cristo. No existe, por cierto, el año cero. En los cálculos que hace el monje Dionisio, del -1 se pasa al +1, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ubicarnos en este hipotético año cero. O en el 4 antes de Cristo, me da igual. 25 de diciembre. Jesús, vamos a asumir su historicidad, por lo menos para este programa, no nace el 25 de diciembre. Esa es una tradición que impone, ya llegaremos a ello, Constantino, para equipararlo con todos los demás dioses que ya nacieron el 25 de diciembre. Bueno, Jesús nace en tiempos de Octavio César Augusto, el primer emperador romano, sobrino e hijo adoptivo de Julio César. Fue cónsul, emperador romano, del 27 a.C. al 14 después de Cristo, y es el primero de la llamada dinastía de los Julios, los descendientes de Julio César. La dinastía Julia, la dinastía Julia tuvo a pura fichita a Julio César, que tiene sus cosas muy buenas, Octavio César Augusto, que pone orden en el imperio. Después tenemos a Tiberio, ojo, Octavio César Augusto, del -27 al 14. Jesús nace en tiempos de Octavio César Augusto. Después viene Tiberio, del 14 al 37. Es decir, que Jesús muere en tiempos de Tiberio. Después viene Calígula, del 37 al 41. Después viene Claudio, del 41 al 54. Y después Nerón, del 54 al 68. Esa es la dinastía de los Julios, los herederos de Julio César. Ojo, ¿por qué te comento esto? ¿Qué título se dan a sí mismo cada uno de estos emperadores? Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón se refieren a sí mismos y hacen que se refieran a ellos como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Eso lo inaugura Octavio César Augusto. Claro, cuando lo nombran Augusto, Augusto quiere decir el reverenciado. Cuando el Senado nombra Augusto a Octavio, lo están ascendiendo a ser divino o semidivino. Hijo de Dios, ¿de quién? De Júpiter, de Júpiter, de Zeus, de Dios Padre. Entonces la idea es que Octavio César Augusto es hijo de Dios. Y dado que acaba con la guerra civil romana y restablece el orden, le llaman el Salvador del mundo. Pero el tema es que entendamos que en los tiempos en los que nace Jesús ya existe el concepto y la idea Hijo de Dios, Salvador del mundo, no solo en las religiones antiguas que ya vimos, sino hasta en los emperadores romanos que asumen de sí mismos que son el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, el Salvador de la humanidad. En esta Roma, o en este imperio romano que está naciendo tras el asesinato de Julio César, la guerra civil y el encumbramiento de Octavio César Augusto, se va generando el culto al emperador. A ver, esto es importantísimo. Roma antes era una república. La república quiere decir que el gobierno recae en el Senado, es decir, en un grupo, en un cuerpo colegiado. Y el poder a este cuerpo colegiado le viene de eso, de ser un cuerpo colegiado, de que representan a todos los demás. Cuando tú eliminas todo esto para crear la figura de un emperador, que tiene que ver con el caos. Hay tal caos en Roma que hay que darle un poder total a una sola persona para que restablezca el orden. Oye, pero ¿cuál es la legitimidad de esta persona? Porque el Senado es un cuerpo colegiado que representa al pueblo. El emperador es el Hijo de Dios. Ahí está su legitimidad. Y de ahí hasta el derecho divino de los reyes en Europa, mucho más adelante. Y de ahí viene obviamente la idea de el culto al emperador. Entonces, tras el asesinato de Julio César, recordemos los famosos idus de marzo, mediados de marzo del 44 a.C., ya después de que, esto está poca madre, los políticos son una joya, los senadores matan a Julio César. Y después de que los senadores matan a Julio César, lo proclaman divino y lo proclaman hijo de Dios. Y esto también puede tener sus similitudes con el cristianismo, ¿no? Pero bueno, entonces lo proclaman hijo de Dios a Julio César, lo incluyen en el panteón romano y pues derivado de esto, su hijo adoptivo, Octavio, pues también va a ser nombrado hijo de Dios. Y con ello, toda la dinastía Julia, hijos de Dios, salvadores de la humanidad.
Y para este culto al emperador se quemaban inciensos, se sacrificaban animales, y cuando se sacrificaban animales en honor al emperador, ¿qué se hacía? Comerse la carne y beberse la sangre del animal sacrificado. Casi siempre un cordero. ¿Qué dice Jesús en la tradición cristiana? Yo soy el Cordero de Dios. Ahí está otra vez el tema del sacrificio, ¿no? Simbólico en la comunión cristiana, el pan y el vino que representan, que a nivel simbólico representan el cuerpo y la sangre de Jesús, o dentro de la doctrina católica no representan, son para el creyente la carne y la sangre de Jesús. Pero tiene un antecedente, por supuesto. Entonces, bueno, pues nada, en honor al emperador, pues se comían la carne y se bebían la sangre. Y además de ser hijo de Dios y salvador del mundo, Octavio y los demás emperadores hasta el final del imperio van a tener un título, uno que tuvo Julio César, Pontifex Maximus. El emperador de Roma es el sumo pontífice. ¿Qué significa pontifex? Ya en italiano, pontifice. Pontifex, de ponte, puente. El pontifex es el constructor de puentes. El pontifex maximus, el sumo pontífice, es el sumo, el máximo constructor de puentes. Se refiere, por supuesto, a los puentes entre la humanidad y lo divino. Entonces se va pareciendo cada vez más al cristianismo, ¿te das cuenta? Y a todo esto, ojo, en esta Roma, en este imperio que nace con Octavio, que Octavio pone orden después de la guerra civil y se hace llamar Hijo de Dios, Salvador del mundo, sumo pontífice. ¿Y qué va a decir Octavio? Llévenle esa buena nueva a todo el imperio. ¿Cómo se dice buena nueva en griego? Evangelión. Llévenle este evangelio a todo el mundo. Dale a toda Roma la buena noticia de que la humanidad ha sido salvada por el Hijo de Dios, que es el emperador romano. A ver, esto ya te dice entonces la revolución conceptual que te va a hacer el cristianismo, porque claro, aquí es, ¿quién es el Hijo de Dios, Salvador de la humanidad y sumo pontífice? El emperador, el hombre más poderoso, el hombre más rico, seguramente el hombre que más entrega a sus pasiones y placeres, más mundano, más pagano, insisto, rico, poderoso, mundano. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué te va a decir el cristianismo? No, hombre, ese está al final de la lista. Yo como Hijo de Dios te propongo a Jesús, que es todo lo contrario en cuestión de virtudes, ¿no? Este no es rico, es pobre, es humilde, no es poderoso, es poderosísimo. No es poderoso en el sentido del emperador, su poder reside, quítale lo de Hijo de Dios si quieres, reside precisamente en su humildad, en su servicio, en su entrega. Es decir, esta idea de el máximo de los hombres no es el que tiene más poder y más riqueza y más placeres y más recibe, es el que más entrega, el que más da, el que más sirve. Esta es la voltereta conceptual que hace el cristianismo y que por eso al Imperio Romano evidentemente le molesta tanto, ¿no? No puede hacer de otra manera. Bueno, entonces tuvimos a Octavio César Augusto, ahí nace Jesús. Tenemos a Tiberio, ahí mueve Jesús. Tenemos a Calígula, Calígula ese que nombró senador a su caballo. Hijo de su madre. Bueno, para que vean que lo de la 4T no es nuevo. Total que Calígula fue emperador del 37 al 41, muy poquito tiempo, y fue recibido en Roma con los títulos de Salvador, Señor e Hijo de Dios. Ve nada más, qué cosas, ¿no? Bajo el mandato de Calígula, dato cultural, pues ya habría muerto Jesús. Jesús habría muerto en torno al 30, no al 33, al 30 después de Cristo. Bajo el mandato de Calígula, esto es fundamental para la tradición y la historia cristiana, comienzan los viajes de Saulo de Tarso predicando la palabra de Jesús. Y bueno, no nos vamos a quedar con todos los Julios. El tema es entender que tras la muerte de Jesús y los viajes de Saulo de Tarso, pues comienza la expansión del cristianismo como culto perseguido, pero la expansión a lo largo del Imperio Romano. Pero ojo, claro, a ver, ¿qué religión hay en Roma? Todas. Roma permite todas las religiones. Roma no persigue religiones mientras pagues impuestos. Por ahí viene el tema. Es decir, en Roma, claro, en Roma hay de todo. En Roma están
los cultos griegos por todos lados, cultos, templos a todos los dioses griegos por todos lados. La versión romana del olimpismo griego, que es donde tenemos a Júpiter en lugar de a Zeus, que se parece muchísimo, por no decir que es lo mismo con otros nombres, pero también tienes el mitraísmo, pero también tienes culto a Isis, pero también tienes cultos del Medio Oriente. Es decir, en Roma hay de todo, y están los judíos, y el judaísmo es una religión reconocida por Roma, donde los judíos tienen derecho a practicar su religión. Lo primero que le choca a los romanos de los cristianos, no olvidemos esto, en un principio el cristianismo es una secta del judaísmo. Los primeros cristianos son judíos, judíos que creen que Jesús es el Mesías que estaban esperando, pero son judíos que hacen rituales judíos y que siguen toda la tradición judía. Y conforme se empiezan a separar del judaísmo, Roma los ve como traidores. O sea, Roma dice, a ver, estos que se separaron del judaísmo, estos yo no sé qué son. Entonces ahí empieza un poco el tema contra los cristianos. Luego esto de no pagarle impuestos al César, aunque Jesús haya dicho, dad al César lo que es del César. Pero bueno, las persecuciones cristianas, que nos llevan pues todo el siglo I, segundo y tercero. No son 300 años de persecuciones. Hay emperadores que se obsesionan en perseguir cristianos y hay emperadores a los que les viene completamente indiferente perseguir a los cristianos. Pero que entendamos que todos estos cultos solares de los que hemos estado hablando existen y coexisten en Roma y van creciendo. Y todos los cultos solares, el culto a Helios es el sol, el culto a Apolo es el sol, el culto a El Gabal es el sol, todos estos a Mitra, que es el sol, tienen su fiesta principal el 25 de diciembre. El 25 de diciembre es el momento en el que astronómicamente nace el sol. ¿Sí? Estamos hablando del solsticio de invierno, 21 de diciembre. 3 días en los que solo parece que el sol está fijo, hasta el 25 de diciembre que empieza el movimiento del sol. Le llamaban en Roma Sol Invictus, el sol invicto, el sol triunfante. El sol triunfa de dos maneras, cada día y cada año. Esta idea, por supuesto, cada día tú ves que el sol del cenit desciende hasta la tierra, que eso se entiende como un sacrificio, por lo menos en Egipto, y luego como el sol, Dios, no solo desciende a la tierra, que eso es el atardecer, que se tiñe de color sangre, por cierto, ¿no? Sino que el sol, Dios, desciende al inframundo para luchar contra las tinieblas. Esto es muy de Egipto. Ra desciende al inframundo y lucha contra la serpiente Apophis para emerger triunfante al día siguiente. Entonces el sol es invicto todos los días, pero también llévatelo al calendario anual. Solsticio de invierno es el día más corto del año, la noche más larga del año. Ahí es cuando nace el sol. Hoy, por razones extrañas, que valdría la pena indagar, tal vez no lo sé, el año empieza el 1 de enero. Astronómicamente el año empieza entre el 21 y el 25 de diciembre. ¿Sí? Entonces, solsticio de invierno significa el momento en el que el sol, equinoccio es la equidad de la noche. Es cuando día y noche son iguales. Los solsticios son cuando tienes el día más grande o la noche más grande. Entonces, solsticio de invierno, el día más corto, la noche más larga. Por eso es invicto. Tras la noche más larga, el sol vuelve a nacer triunfante. A partir del 25 de diciembre, el sol comienza el ciclo anual, el ciclo del sol. Los días son cortos, las noches son más largas, pero a partir del solsticio de invierno, cada día es un minuto más largo que el día anterior, ¿sí? O sea, poco a poco el sol, poco a poco la luz va tomando cada vez más poder hasta llegar al equinoccio, equidad de la noche, de primavera, 21 de marzo, donde el día y la noche tienen exactamente la misma duración. A partir del equinoccio de primavera, los días se empiezan a hacer son más largos que las noches y empiezan a ser cada vez más largos hasta llegar al solsticio de verano, el día más largo del año, el sol en toda su gloria, la noche de San Juan, 24 de junio. Y a partir de ahí, apenas ha llegado a su máxima gloria el sol, empieza a disminuir y a partir de ahí, aunque los días siguen siendo más largos que la noche, son cada vez más cortos hasta llegar al equinoccio de otoño, cuando día y noche son iguales y a partir de ahí el sol comienza su declive, las noches empiezan a ser cada vez más largas hasta llegar al solsticio de invierno. Por eso le llaman sol invicto. Ya sabes, no está en la naturaleza de las tinieblas derrotar a la luz y entonces
Claro, el tema es que es la noche más larga, como que el sol no nace, como que no nace, como que no nace. Al parecer, esta lucha contra las tinieblas ha sido más ruda que todas las demás. ¿Y qué pasa si el sol no nace y el sol emerge nuevamente? Es un sol triunfante. La luz siempre derrota a la oscuridad. Es el simbolismo principal del sol invicto. Y esto es la base de todos los cultos solares. Ahora, tenemos un imperio romano cada vez más grande, conquistan cada vez más pueblos, pueblos más distintos y más distantes entre sí, con diferentes religiones. Y entonces muchos emperadores romanos, pero particularmente va a pasar con Aureliano, buscan cómo darle alguna unificación al imperio y lo van a querer hacer con la religión. Entonces, le van a dar cada vez más preponderancia y apoyo a los cultos solares. A partir del siglo III, ya de la era cristiana, el mitraísmo, que era una de las religiones, ojo, el mitraísmo, donde hay bautismo, donde hay comunión, donde hay un hijo de Dios y una madre virgen recibido por pastores y que va a salvar a la humanidad. Bueno, ese es el mitraísmo. El mitraísmo se va a ir fundiendo, sincretizando con los otros cultos solares. En el año 274, Aureliano crea de manera formal la religión oficial del Imperio Romano, a la que va a denominar Sol Invicto. Y entonces Sol se convierte en el dios primordial de los romanos. No es una religión nueva ni pretende sustituir a las otras, pretende unificar. Es decir, tú dices, no, oye, pero yo le rindo culto a Ra. Sí, Ra es el sol invicto. Ah, padrísimo. Oye, no, yo soy mitraísta. Claro, Mitra es el sol invicto. Oye, pero yo le rindo culto a Apolo. Apolo es el sol invicto. Oye, pero yo le rindo culto a Helios. Helios es el sol invicto. Es una forma de decirte, sin importar cuál sea tu religión y a quién le rindas culto, todo viene del sol invicto. Es una forma de decirte, nos vamos a meter a todos en la misma religión sin que nadie tenga que cambiar su religión como tal. La idea me parece buena. Entonces, si bien el concepto del nacimiento del sol invicto existe desde mucho tiempo antes, como nombre de una religión oficial del Imperio Romano, Sol Invicto es del año 274. El Sol Invicto, que insisto, es el sincretismo de todos los cultos solares, a Zeus, a Mitra, a Apolo, Helios, y es parte de este concepto de divinizar al emperador. El emperador es hijo de Dios, ¿de cuál? Si hay un montón, del Sol. Por eso los emperadores van a empezar a ser representados con coronas detrás, que luego van a ser las aureolas de los santos, ¿sí? En fin, se empieza a desarrollar la religión del Sol Invicto y claro, el líder de la religión del Sol Invicto es el emperador. El emperador romano es el Pontifex Maximus del Sol Invicto, el sumo pontífice del Sol Triunfante. Bueno, ¿cuándo se festeja la fiesta del Sol Invicto? La noche del 24 al 25 de diciembre, mira nada más. Pero antes de festejar el nacimiento del Sol Invicto, se festejan las Saturnalias, del 18 al 24 de diciembre. Hoy se llaman posadas. Las Saturnalias, ojo, son las fiestas en honor al dios Saturno. Saturno es el dios del tiempo. Nunca se nos olvide eso. Es decir, el tiempo está llegando a su fin, el año solar está terminando. Esas son las Saturnalias, son días de oscuridad, días de recogimiento en la oscuridad, en espera del nacimiento triunfante del Sol el 25 de diciembre. Saturnalias y Sol Invicto se van a ir transformando en posadas y Navidad. Y ahí pues entrarán todos los dioses. Entra Ahura Mazda, que si tú ves una imagen de Ahura Mazda, aquí te presento una, pues bueno, es un ser humano alado en un carro que lleva el sol, ¿no? Esta rueda es el sol. O puedes ver a Ra, fíjate qué bonita esta, Ra en la barca solar. Ra siempre ha representado con el sol encima de su cabeza y una serpiente alrededor del sol. Esta serpiente, este disco solar, este sol en la cabeza de Ra es la corona, que luego serán, insisto, las aureolas. O ve a Apolo, me encanta, ve al dios Apolo en su carro alado por el cielo y la corona de Apolo, que son el sol y los rayos del sol. Helios, el dios Helios es igualito al dios Apolo, se le representa en su carro alado, jalado por caballos que vuelan y coronado por el sol.
Mitra, ¿cómo es representado Mitra? Aquí te lo pongo también. En su carro alado, coronado por el sol. ¿Cómo se representa el sol invicto? Aquí te lo pongo. El sol irradiando sus rayos. ¿Cómo se representa a Ra en Egipto? También se le representa como un sol con manos que se extienden en todas las direcciones. El sol irradiando. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues fíjate qué bonito. Ra es el sol que irradia. Apolo, la corona de sol y los rayos que irradian. Helios, la corona de sol y los rayos que irradian. Mitra, la corona de sol con sus puntas, ¿no? Que son los rayos del sol. El sol invicto, lo mismo. Bueno, ahora ve este símbolo cristiano. Este es muy importante que lo veas, ponle mucha atención. Es igualito a todos los demás. Esto es la representación cristiana de Helios, de Apolo, de Mitra. Claro que aquí ya no es el sol. Al centro, en el círculo, que ya no representa el sol, sino a la eternidad, tienes las letras IHS. Jesus Homine Salvatori. Jesús, el Salvador de la humanidad. Pero simbólicamente pues, son los mismos símbolos del Imperio Romano. En fin, vamos a brincarnos a tiempos del emperador Constantino. El emperador Constantino es importantísimo. Para cuando Constantino se convierte en emperador, aquí te pongo un mapa, el imperio romano estaba partido ya en 4 secciones, ya es un imperio muy decadente, ¿no? La parte más oriental, gobernada por Maximino, la ves aquí en morados, bueno, la parte más oriental por Maximino, la parte de lo que hoy es los Balcanes, Grecia, Licino, la parte de la península itálica, Magencio. Constantino, hijo de Constancio, es proclamado emperador por sus tropas en la parte más alejada del Imperio Romano, en las Galias. De hecho, él estaba en Britania cuando lo proclaman emperador. Todo esto para contarte algo muy importante. Constantino es emperador a partir del año 306, pero solo es emperador de un extremo del Imperio Romano. El objetivo de Constantino va a ser conquistarle su territorio a todos los demás emperadores y volver a unificar el imperio en su persona. Pero para eso necesitas un ejército. Y aquí es donde Constantino se da cuenta que nada le viene mejor que los cristianos. ¿Por qué? Los cristianos son cada vez más. En este momento debe haber 50 millones de habitantes en el Imperio Romano y unos 15 millones son cristianos. No es poquita cosa. No puedes andar persiguiendo al 25-30% de tu población. Eso es insostenible. Y Constantino necesita apoyo, tanto popular como militar, y dice, ¿cómo me lo gano con los cristianos? Constantino conoce la tradición cristiana, la ha estudiado, le gusta, su madre es cristiana, la llamada Santa Elena, y entonces llega a un acuerdo con los cristianos, un acuerdo muy simple que es, ustedes me apoyan a mí a conquistar el imperio y yo los apoyo a ustedes a profesar su fe. Y eso es básicamente lo que va a pasar. Constantino logra conquistar Roma y la península itálica con un ejército cristiano. La famosa batalla del puente Milvio en la entrada de Roma, en la que el emperador dice que sueña que el dios cristiano le dice in hoc signo vinces, con este signo vencerás, ¿no? Con el signo de la cruz vencerás. Y obviamente le dice todo eso a su ejército cristiano, que ahora están convencidos de Dios está de nuestro lado. Y el tema es que con el apoyo de un ejército cristiano, Constantino logra tomar Roma y proclamarse emperador de todo el occidente, y a cambio le da a los cristianos, en el año 311, el edicto de Milán. El edicto que le permite a los cristianos profesar su fe. Y después de eso, y con apoyo cristiano, Constantino terminó de conquistar la parte oriental y efectivamente para el año 326, después de 20 años de guerra, Constantino ha logrado unificar todo el imperio romano en su persona y lo mantuvo unificado 11 años hasta su muerte en el año 337. Todo esto de Constantino es importante por ciertas fechas fundamentales. Año 311, Edicto de Milán, a través del cual Constantino le permite a los romanos profesar su fe. Pero más importante todavía es, los cristianos tienen derecho a profesar su fe. Y Constantino les hace una pregunta fundamental a los cristianos. ¿Cuál es su fe?
¿En qué cosa creen ustedes? Y ahí se ven a dar cuenta de que no existe tal cosa como el cristianismo. Existen los cristianismos. Hay docenas de cristianismos distintos, con versiones distintas. Hay más de 60 evangelios circulando por ahí. Están los que dicen que Jesús es Dios, los que dicen que no, los que dicen que es un iluminado, los que dicen que es un maestro, los que dicen que es el Mesías, los que dicen que no existió, que fue un símbolo, los que dicen que María es virgen, los que dicen que no. Es tremendo, y Constantino entiende, hay que unificar la doctrina cristiana. Y entonces Constantino convoca en el año 325 al Concilio de Nicea. Habrá que hacer todo un programa del Concilio de Nicea. Es el concilio en el que se le da orden y forma a la Iglesia Católica. Es el concilio en el que surge la institución Iglesia, ya como una institución apoyada por el imperio, me refiero, fuerte y poderosa. Se establece el canon bíblico, es decir, cuáles son los libros que reconocemos los cristianos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, epístolas y el Apocalipsis. Entonces se establece el canon bíblico, se crea la institución política Iglesia Católica como parte del Imperio Romano, y claro, se establece el credo, ese credo que rezan los católicos hasta el día de hoy: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y del mundo. Viene desde acá, desde el Concilio de Nicea. Y claro, es importante ahora, ya tienes el dogma, la doctrina, los libros. ¿Cuáles son las fiestas? Una religión necesita fiestas. Necesita rituales que te recuerden de qué se trata la religión. Bueno, ¿qué festejaban los cristianos hasta este momento? Lo que hasta el día de hoy en el siglo XXI, ojo, ¿cuál es la principal fiesta cristiana católica hoy en día, siglo XXI? No es la Navidad, es la Semana Santa. En el catolicismo, es importante que haya nacido Jesús, pues sin eso no hay nada, pero lo que se conmemora es pasión, muerte y resurrección. Lo que conmemoraban los cristianos hasta este momento de Constantino era la Pascua, era la última cena. ¿Qué dijo Jesús? Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué hacen los cristianos? Pues conmemoran la última cena de Jesús. Es Constantino en el que dice, eso está bien, pero esa fiesta cristiana está junto a una fiesta judía. Que no se nos olvide que Jesús, judío, fue a Jerusalén a su cena judía de Pascua. Y es Constantino el que dice, sí, se va a seguir festejando la Pascua cristiana, la Semana Santa, la resurrección, pero hay que establecer como fiesta cristiana el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo nació Jesús? Está clarísimo, el 25 de diciembre. No tiene nada que ver con cuándo haya nacido Jesús. Constantino está terminando de asimilar todos los cultos en la religión cristiana. Todos los cultos ya eran los cultos solares, el sol invicto, el sol nace el 25 de diciembre. Jesús nace el 25 de diciembre como culminación de las Saturnalias. Punto. Y así tenemos todos estos elementos paganos que nos van a llevar a conformar la Navidad cristiana. No te enojes conmigo si llegaste hasta este momento del video. Esto no es nada en contra de la Navidad y nada en contra del cristianismo. Es solo un tema de historia. Es bien interesante para mí descubrir que 2500 años antes de Cristo ya hay elementos que se pueden considerar cristianos. Si tú eres un cristiano devoto, creyente, fervoroso, lo puedes tomar de dos formas. Una es, Sun Tzu me está diciendo un montón de cosas en contra de mi fe. Todo lo contrario. Te estoy diciendo que todo lo que está en la fe cristiana lo venían percibiendo los seres humanos 3000 años antes. Porque si hay un Dios, y yo creo que sí, que te quede muy claro, hay Dios, se manifiesta todo el tiempo, a todo el mundo, a cada instante. Si algo hace Dios es darse a conocer, manifestarse. Y si algo ha ocurrido desde el principio es que hay seres humanos que reciben esa manifestación. Se ha intuido a Dios desde siempre. Todo tiene orígenes, todo tiene causas y efecto, y la tradición cristiana también lo tiene. Incluso en las mitologías griegas, la mitad de los héroes griegos, Perseo, Orfeo, Teseo, Hércules, murieron, descendieron al inframundo, igual que Jesús, pero no igual que Jesús, y aquí vienen las diferencias. Los héroes griegos, ¿no?, en la Odisea, en fin, los trabajos de Hércules, los argonautas, los héroes griegos descienden al inframundo. ¿Qué es lo que hace Jesús en Semana Santa? No muere, desciende al inframundo, derrota a Satán y emerge triunfante y te ofrece la vida eterna. Ahí está la diferencia. La mayor parte de los héroes griegos descienden al inframundo y muchos de ellos no salen. Muchos de ellos siguen ahí.
Otros, como Orfeo, salen, pero sin triunfar, solo logran escapar, ¿sí? Esa es la diferencia con el relato cristiano, donde un Jesús desciende al inframundo, derrota a Satán, derrota a la muerte, emerge triunfante y te ofrece la vida eterna. Lo puedes ver a nivel simbólico, lo puedes ver a nivel fe, pero ahí está la diferencia fundamental. Y otra muy bonita, me gusta mucho el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan te dice de la forma más mística de qué se trata realmente la Navidad. Y si bien la fiesta fundamental de la tradición cristiana católica es la Semana Santa porque es la resurrección, el misterio fundacional del cristianismo, y que según yo esto es hermoso, creas o no creas en Dios, pero si crees es todavía más hermoso. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? ¿Cómo comienza en griego? Bueno, no te lo voy a decir en griego, pero con las palabras. En el principio era el logos. Tú lo ubicas más en español, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Verbo, del latín verbum, quiere decir acción. Lo que te está diciendo la traducción al latín es, en el principio fue la acción de Dios, es decir, la creación, ¿no? La creación de todo. Y la creación era Dios y la creación era con Dios. Y esto ya puede sonar blasfemo. Vete al original en griego, que usa la palabra logos. Logos no es verbum, logos no quiere decir acción, logos quiere decir palabra. Y por lo tanto quiere decir pensamiento. Para los griegos lo tienen claro, palabra y pensamiento es lo mismo. Si tú no lo tienes claro, tenlo claro a partir de ahora, no puedes pensar sin palabras. Toda palabra evoca un pensamiento, todo pensamiento evoca una palabra. No puedes pensar en nada para lo que no exista una palabra. Lo que no tiene palabra no existe en tu mente, por lo tanto no existe en tu realidad. En el principio fue la palabra. Y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Me gusta la palabra logos. Logos en griego, que significa pensamiento, significa palabra, pero también significa inteligencia. Y desde Heráclito de Éfeso, siglo VI antes de Cristo, se refiere al logos como una llama encendida, el logos representado como un fuego, el logos que es como el Espíritu Santo, la emanación de Dios, el fuego de Dios, la inteligencia de Dios, la razón divina, la inteligencia divina. Todo esto es el logos, según Heráclito, una inteligencia que todos tenemos en común, que nos hace ser uno solo y que nos habla y que casi nunca la escuchamos, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo de Heráclito. Bueno, logos, el sentido, la palabra, el pensamiento, la inteligencia de Dios. Y dice el Evangelio de Juan, en el principio era el logos, la inteligencia, la palabra, el sentido. Y ese logos era Dios, y el logos era con Dios. Y unas muy poquitas líneas más abajo viene el misterio fundamental. El logos se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Te está diciendo que Dios, que no tiene ni espacio, ni tiempo, ni materia, ojo con esto, por eso es imposible pensar en Dios racionalmente, porque nosotros somos unos seres limitados por nuestra mente y nuestra mente está limitada por nuestra experiencia y nuestra experiencia está limitada por nuestro cuerpo. Tú estás hecho de materia, tú puedes comprender cualquier cosa que tenga que ver con la materia. Dios no es materia, es espíritu. Tú ocupas un lugar en el espacio porque eres materia y estás limitado por eso. Puedes comprender cualquier cosa material que ocupe un lugar en el espacio, pero Dios, que no es materia sino espíritu, no ocupa un lugar en el espacio. Es infinito, no tiene límites. Tú, yo, somos seres que transcurrimos en el tiempo. Dios, que no ocupa un lugar en el espacio, porque no es materia sino espíritu, no transcurre en el tiempo, es eterno. Decía Agustín de Hipona, el ser anclado al tiempo no puede comprender lo eterno. La razón por la que no puedes comprender a Dios racionalmente, hay otras facultades de la mente que te lo permiten, pero no la razón. Porque tú que eres materia no puedes comprender lo espiritual, tú que eres espacio no puedes comprender lo infinito, tú que eres tiempo no puedes comprender lo eterno. Esto también te dice algo lógico, prácticamente científico. La materia, pero como todo tiene causa, porque nada sale de la nada, la materia tiene una causa no material, el espacio tiene una causa no espacial y el tiempo
tiene una causa, un origen no temporal. Es un misterio y le llamamos Dios. Pero lo que está diciendo el Evangelio de Juan es que eso, que no es materia, ni tiempo, ni espacio, tomó materia y ocupó esta dimensión de tiempo y espacio que ocupamos tú y yo. Eso es imposible. Ese es el misterio de la fe cristiana. Eso es imposible. Que el espíritu infinito y eterno se haga materia espacial y temporal. Ese es el sacrificio de Jesús. No tanto la crucifixión. El Logos se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¡Guau! Como concepto, más allá de lo que uno crea. ¡Guau! Al final, me encanta porque creo que la tradición cristiana lo que hace es recoger todo lo anterior. Que eso es fundamental. Y claro, tienes este concepto, el sol invicto, que te dice algo fundamental. No está en la naturaleza de las tinieblas derrotar a la luz. La luz siempre vence a la oscuridad. La oscuridad siempre vuelve a la luz. La luz nace en la oscuridad y la derrota. El espíritu siempre se impone sobre la materia. El espíritu se impone sobre la materia. Parecemos materia. La materia está hecha de átomos. Los átomos se disgregan. La materia está condenada a morir. Si tú crees que eres materia, si tú te identificas con la materia, estás condenado a morir. La vida eterna de este Logos que se hace carne y pone su morada entre nosotros, te está invitando a que tú también seas no material, no espacial y no temporal. Te está diciendo que tú puedes ser espíritu, infinito y eterno. Eso es lo que está pasando. El espíritu se impone sobre la materia. El espíritu no muere. En algún momento, incluso si no eres creyente, no te preocupes, en algún momento de tu vida vas a ver tu cuerpo yaciendo ahí lejos de ti. En ese momento vas a descubrir que la muerte no existe. Y eso es lo que te recuerda la tradición cristiana. La muerte no existe. Existe la muerte del cuerpo, pero el cuerpo es materia y la materia ni siquiera es real. Eso ya no lo dice la tradición cristiana, eso lo digo yo. El 25 de diciembre nace el sol, es un símbolo, nace la luz, comienza el renacer. Tú y yo somos seres materiales, apegados al mundo, tenemos luz, pero tenemos oscuridad, tenemos materia, nos limita el espacio, nos limita el tiempo. La tradición cristiana te habla de la segunda llegada de Cristo o del regreso de Cristo. Muchos piensan que Jesús va a volver a nacer y ahora sí va a hacer justicia. También podemos pensar que la segunda llegada de Cristo es cuando Cristo nace en ti. Es decir, cuando te haces consciente de que no eres materia sino espíritu, de que no eres espacio sino infinitud y de que no eres tiempo sino eternidad.